Vamos a preparar entonces nuestro corazón para, de paso, para participar del pan y del vino. Y si pudiésemos ponernos de pie sería bueno en este momento. Estaba leyendo esta semana, hace tiempo que vengo leyendo acerca de la historia, ¿no? En el libro de Samuel, acerca de la historia del rey David. Encontré algo que no lo había notado antes, y siempre uno encuentra cosas nuevas cuando lee la palabra del Señor, porque así es, la palabra es viva y cosas que antes no había notado pueden venir a nosotros. Es tan hermosa la palabra del Señor, es un tesoro, que cuando lo encontramos, ese tesoro, no podemos dejar de valorarlo, de apreciarlo. Y no todos se encuentran ese tesoro de la palabra de Dios, lamentablemente, pero es parte de nuestra vocación, de nuestra tarea, compartir ese tesoro con otros, un tesoro que vale mucho y que nos da lo más valioso, que es la vida, y no solamente la vida aquí, sino la vida eterna en el más allá. Y les decía que encontré algo en 2 Samuel 18, 19, cortito así les voy a relatar. El rey David tuvo varios hijos, como ustedes saben, uno de ellos fue Salomón. Había otro hijo que se llamaba Absalón, y Absalón un día se rebeló contra su padre y partió el reino, ¿no?, en dos. Judá e Israel se dividió el reino porque un hijo se rebeló. Y yo estaba pensando un poquito, ¿no es también lo que nos pasó a nosotros como seres humanos, que nos rebelamos contra Dios? En algún momento de la historia, los primeros seres humanos creados se rebelaron contra Dios al desobedecer a Dios. Y hay una semejanza aquí, porque este hijo de David, Absalón, él levantó un ejército para ir en contra de su padre, inclusive estaba dispuesto a matar a su propio padre para heredar él el trono. No estaba conforme con lo que él tenía, no estaba de acuerdo con las cosas que había hecho David. Si bien es cierto, David había cometido muchos errores como ser humano, pero los errores, como uno a veces los comete, no nos dan derecho a rebelarnos contra la autoridad. Las autoridades a veces pueden cometer errores, pero eso no nos da derecho a rebelarnos, porque las autoridades, especialmente que están puestas por Dios, están puestas para llevar orden y para los que estamos bajo esa autoridad poder someternos a ella, aunque a veces hay cosas que no nos gustan. Pero así le pasó a Absalón. Él levantó un ejército, dividió el reino y, en resumen, lo que pasó fue que Absalón fue abatido en la batalla, murió ese hijo de David. Y David, en vez de alegrarse porque pudo recuperar el trono y unir otra vez a Israel, los dos reinos, él dice que cuando se enteró que Absalón murió, se turbó su corazón, se llenó de muchísima tristeza. Y él dice acá la escritura, no voy a leer todo porque es largo, dice 2 Samuel 18, 19 y del 19 al 8, que David se turbó y lloró mucho por su hijo, aunque era un hijo rebelde y un hijo que estaba aún dispuesto a matar a su propio padre. Y veía un poco una semejanza, porque yo creo que Dios nos ama tanto que cuando nosotros nos alejamos de Él, el Señor se duele y llora también. Y eso es lo que pasó con la humanidad. La humanidad se separó de Dios. Dios se entristeció mucho al perder a su creación, al alejarse de su creación, a Adán y Eva, y después a toda su generación, hasta el día de hoy. De modo que Él estaba dispuesto a dar su propia vida
David acá cuando se entera que Absalón había muerto en la batalla, él dice que llora desesperadamente, dice, ojalá hubiese muerto yo en cuenta de mi hijo. Ese es el amor de un padre, de un ser humano, pero el amor de Dios es mucho más alto que eso, mucho más fuerte el amor de Dios, aún que el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos. Y por eso dice la Escritura que Dios amó tanto, ¿no?, al ser humano, a su creación, al mundo, dice que Él dio su propia vida para salvarnos. Envió a su Hijo, su único Hijo, para salvarnos a nosotros, de pagar el precio. Y eso es lo que recordamos hoy. Que Jesús vino al mundo para morir, no por los pecados de Él, sino por nuestros pecados. Y por eso tenemos entrada y comunión con Dios. Porque Jesucristo pagó un precio altísimo con su propia sangre, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, para que podamos reconciliarnos con Dios, tengamos esa comunión directa con el Padre. Jesús hizo esa obra maravillosa. Y dice que nos dio vida, porque no solamente Él murió, sino que resucitó. Y tenemos vida juntamente con Cristo. Y eso vamos a agradecer toda nuestra vida al Señor, que Él pagó ese precio por nosotros. Nosotros todos somos deudores. A nadie nos gusta cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, usted debe, ¿cuándo piensa pagar? A veces nos retrasamos, ¿no?, en el pago de algún impuesto, de la tarjeta, y cuando nos llaman y nos dicen, usted no pagó el impuesto, nos molesta, pero ¿cuánto más nos debe molestar cuando sabemos que somos deudores ante Dios? ¿Por qué? Porque tendríamos que morir nosotros por nuestro pecado, pero Jesús pagó el precio por nosotros, así que le debemos a Dios nuestra vida. Y no hay otra forma de pagar esa deuda que con nuestra propia vida. Así que hoy nuevamente le entreguemos nuestra vida al Señor con nuestra oración. Digamos, Señor, te agradecemos por lo que hiciste por nosotros y ese precio que pagaste por nosotros. Te entrego mi vida, no tengo otra cosa más valiosa para darte. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, mi amor, para seguirte, para servirte mientras viva. Hagamos esa promesa al Señor, aunque sé que a veces fallamos, pero el Señor no nos abandona por eso. Como un padre siempre va en busca de nosotros. Oremos y demos gracias porque el Señor Jesús dijo, este es mi cuerpo. Tomando el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros fue destrozado, fue partido por ustedes. Su cuerpo fue partido, destrozado por nosotros. Y la sangre de Él, esto es mi sangre, cuando tomó la copa de vino, por vosotros derramada. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que fuese necesario para recordar al Señor lo que Él hizo y también que Él volverá por su iglesia. El Señor ha prometido volver y buscar a su pueblo y debemos estar preparados para ese día. Oremos. Señor, te damos gracias por el pan, tu cuerpo, y por el vino, tu sangre. Y te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, a comprender que ese pago que hiciste por nosotros, ese pago de la gran deuda que teníamos que pagarla nosotros con nuestra vida, tú lo pagaste, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no darte todo lo que somos y lo que sentimos, todo nuestro amor, nuestro servicio, nuestra vida entera? Permítenos, Señor, honrarte así con nuestra vida, permítenos obedecerte, ser fieles a ti, a tu palabra. Ayúdanos, porque no siempre lo hacemos, porque somos débiles de carne. Nuestra carne nos lleva siempre, la delantera siempre está dispuesta a hacer lo malo, pero en tu nombre, Señor, seremos transformados un día para ya nunca más ver esas aflicciones, esas tentaciones, esas tendencias de malicia en nuestra vida. Seremos completamente nuevos, renovados, Señor, y mientras estamos acá también, tu palabra nos transforma, nos renueva, nos cambia, pero un día seremos como tú eres, perfectos, como tú eres, Señor.
y esperamos ese día, que seamos libres de este cuerpo, un cuerpo de muerte, para estar por siempre contigo con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no conocerá la enfermedad, no conocerá la tristeza, la angustia, ni el temor, sino que estaremos para siempre contigo. Bendícenos, Señor, mientras estamos acá, de poder agradarte, de poder hacer las cosas bien, de poder bendecir a nuestro prójimo, de ser generosos para dar, de acudir al que necesita y pide ayuda, poder también tender una mano. Ayúdanos, Señor, a cumplir el ministerio que tú hiciste en la tierra. Nosotros somos el cuerpo tuyo en la tierra y tenemos que hacer las obras que tú hiciste mientras estamos aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, tomen, tú tienes para nosotros. Para cada uno de nosotros, tú nos diste un propósito, un ministerio para cumplir. Que ninguna cosa, ninguna situación, ya sea de nuestros hijos, de nuestros parientes, padres, cualquier familiar cercano, impida que podamos servirte, que podamos cumplir con el llamado que tú nos has hecho un día. De ser tus hijos, pero también de llevar tu palabra a todas las personas, a todo el mundo, a través de nuestras manos, de nuestras palabras, de nuestros hechos, llevar esa palabra al que necesita, llevar ese tesoro que hemos recibido nosotros, compartirlo con otros. Gracias, Señor. Que esa sea nuestra bendición. Amén. Pero pasado un episodio bastante largo, no me encontraba en lo que tenía. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que? Tené paciencia, me decía el Señor. Es un proceso que lo vas a pasar. No lo pasé bien realmente, muy dolorida. La infección se me fue a la sangre, tuve que estar internada un mes. Y ahí estuve, la verdad que estuve bastante mal porque no me ponían antibiótico, tenía que estar internada porque me ponían antibiótico por vena, era una infección muy grande, si se me iba el corazón era peor, pero Dios no quiso que me pasara eso, Dios estuvo ahí sosteniéndome siempre, pero el proceso fue largo y cuando es así a veces uno piensa y dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar este proceso? Pero Dios sabe y Dios me acompañó. A la semana que me dieron el alta, me dieron el alta a la semana, volví a estar con unos dolores, ¿cómo se dice el virus? No, ¿cómo se dice lo que tuve? La infección de vuelta en las vértebras. Vuelta a ser internada, yo lloraba y decía, Señor, por favor. Fue tremendo, hermano, ustedes tal vez no, pero fue tremendo porque yo decía, Señor, por favor, sácame de acá. Veía a mi familia que sufría también, pero Dios siempre estuvo, y yo siempre agarrada de la mano del Señor. Y por gracia del Señor estoy sana. Por gracia del Señor estoy sana. Así que cuando ustedes estén pasando un proceso, agárrense de la mano del Señor. El Señor no nos suelta. Hay que pasarlo, pero Él está siempre acompañándonos. Así que yo tengo mucha fe en el Señor y realmente fue un proceso que lo pasé, pero Él estaba ahí. Así que le dejo esto de que tengan fe. Siempre podemos pasar un proceso de enfermedad, otro proceso, pero siempre de la mano del Señor, Él nos saca, hermano, Él nos saca adelante siempre. Así que agradezco a los pastores que estuvieron orando por mí, a los hermanos que han estado orando por mi salud. Así que bueno, ese es el testimonio que tengo, hermano, de que tengan fe y agárrense de la mano del Señor. Amén. Cuando la pastora Vivi recién nos dijo que íbamos a pasar al frente, en primer lugar lo que tengo que hacer es agradecer a ustedes como pastores, me imagino que a gran parte de la iglesia, como a nuestra iglesia, que estuvieron orando mucho por ella, muchísimo.
y nos abrumaban con tantos llamados de teléfono 3, 4 veces por día a ver cómo estaba y cómo estaba. Y seguimos orando. Y recién, cuando ella nos dio la posibilidad de estar acá adelante, se me vinieron a la mente 2 textos. Uno que en este tiempo de angustia, en este tiempo de desierto, le estuvimos pidiendo a Dios, yo le pedía sobre todo que me diera algún texto como para poder aferrarme cuando tengamos problemas y cuando tengamos dolor. Y el Señor hace una semana me lo dio. Pero el primero que les quiero compartir es 1 Tesalonicenses 1:2. Y dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, por todos, iglesia, por todos, por los pastores, por todos ustedes, por nuestra iglesia. Y continuamente lo tenemos en nuestras oraciones. Vale decir, las oraciones de ustedes no se pierden. Así como ustedes oraron por mi esposa, los que han orado, nos permite a nosotros, nos da la autoridad de poder orar por ustedes para el bienestar de todos. Porque somos una comunión en Cristo, somos un cuerpo en Cristo y tenemos que estar todos unidos. Y una de las cosas más importantes que tiene para mí, los que somos cristianos, es la oración. Si tenemos una comunión directa con papá, si nos hacemos amigos de papá, como yo dije en un mensaje que di hace muy poquito en mi iglesia, vamos a tomar un café con nuestro Señor. No es simplemente decir gracias Señor por la vida, por los alimentos. No, es tener una comunicación como cuando tenemos un problema y llamamos a un amigo y le decimos, che, vamos a tomar un café que tengo algo que contarte. Bueno, con Dios es lo mismo, tenemos que hacernos amigos y aprender solamente a escucharlo, porque muchas veces nosotros pretendemos con nuestra oración hablar, pero no nos acostumbramos a escucharlo. Y Él lo que quiere es que escucharnos para que Él pueda hablarnos y nosotros aprendamos a escucharlo. Amén. Y el texto bíblico que Él me regaló, que el Señor me regaló en sueños, y que lo voy a compartir con ustedes ahora, que la verdad que es muy bonito y me vino muy bien en el tiempo que estuvimos pasando, que está en Romanos 12:12, y que te habla, pero al revés acá, te habla de la bendición que vas a recibir si sos obediente, porque si somos obedientes, la bendición de Cristo está. Acá me lo dice al revés al tema, fíjate vos qué interesante, dice, alégrense por las esperanzas que van a tener. Nosotros somos un pueblo elegido y tenemos la esperanza de que algún día vamos a estar junto con Él, cosa que no todo el mundo la tiene, aferrémonos a eso. Pero sigue el texto y dice, tengan paciencia en las dificultades. Esta es la parte embromada, porque cuando nos pasan las cosas es cuando se nos acaba un poquito la paciencia. Pero Dios te está diciendo, alégrense por las esperanzas seguras que tenemos, tengan paciencia en las dificultades. Aprendamos a tener paciencia y no ser tan ansiosos. Y fíjate cómo termina el texto. Dice, y sigan orando. Sigan orando. Tengamos paciencia y estemos gozosos por lo que viene. Amén. No dejemos de orar. No dejemos de orar los unos por los otros, por la iglesia, por los enfermos, por las personas que tienen problema de corazón herido, por las personas que no tienen trabajo, por las personas que están con dificultad. No importa que mañana consiga trabajo, siga orando por toda la iglesia. Eso nomás, hermano. Dios los bendiga. Algo que esta mañana le decía al Señor, hiciste tantas cosas en mi vida y ¿de qué puedo hablar? Hay de tanto que podría decir porque no es poco lo que pasó en mí, por gracia de Dios. Pero la palabra clave de hoy para mí es miedo. Y la escuché varias veces hoy en las canciones y también en una especie de palabra que vi en sueco esta mañana de un pastor de allá que decía, un mundo con miedo necesita una iglesia sin miedo. Y nosotros en nuestras fuerzas no podemos nada. Porque somos débiles, somos humanos, por más capacidades y dones que tengamos, no alcanzan cuando los desafíos son grandes. Y los desafíos que se vienen en este mundo son
grandes. No es poco lo que pasa. Quizás acá no vemos de cerca por la guerra como la vemos allá en Europa, pero vemos otras cosas, mucha violencia, y eso genera en nosotros temor, ¿no? Tenemos motivos para tener miedo. Todos tenemos motivos. Pero por eso el Señor nos ha dicho que Él iba a estar con nosotros. Pueden quedar en palabras, pero cuando las creemos se hacen vida. Y para que se hagan vida, como hoy cantábamos, necesitamos el Espíritu Santo. Desde que llegué a la iglesia y empezaron a cantar, sobre todo la canción del Espíritu Santo, hoy no dejé de llorar. Yo de por sí soy un poquito llorona, pero una cosa es ser llorona y otra cosa es sentir la presencia del Espíritu Santo. Y lo necesitamos, gente, necesitamos el Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y hace 18 años que estamos allá en Suecia y como decía mi esposo, bueno, ha sido un tiempo de desafíos y también un tiempo de crecimiento. Dios sabía que yo iba a necesitar de la presencia de Él más que nunca. Y hace 12 años, o sea, un tiempo después de haber vivido ya en Suecia, de haberla peleado con el idioma, de haber peleado con muchas cosas allá, porque no es fácil empezar una vida de nuevo en un país extranjero. Nosotros nos fuimos allá porque nuestro hijo Franco iba con un diagnóstico de autismo y queríamos algo mejor para él. Él es mi hijito prestado, pero es como si fuera mío. Dios me lo dio y yo lo tomo como propio, pero así lo creo. Y el Señor sabía que eran muchos los desafíos que se venían. Así que en el camino yo me esforzaba, aprendía muchas cosas, me esforzaba, aprendiendo el idioma, en la escuela, aprendiendo las cosas nuevas, las costumbres de un país nuevo. Y hasta entré en la universidad. Cuando entré en esa universidad digo, ¿yo qué hago acá si yo soy extranjera? ¿Cómo voy a aguantar todo esto? Entraba en esas puertas toda gente que sabe mucho, dice yo, ¿no? ¿Y yo qué hago acá? Bueno, pero seguía adelante, me esforzaba. Tuvimos la gracia de tener nuestra hija, Lena, y ha sido una gran bendición para nosotros. Pero en el camino también tuvimos que pelear con otro diagnóstico que vino y también otro diagnóstico de autismo. Y ahí yo sentí que ya las fuerzas habían empezado a acabarse. Y yo digo, ¿cómo voy a aguantar todo esto, Señor? Un país desconocido, me puse otro desafío más. Yo no sé si voy a aguantar todo esto. Pero el Señor mira nuestro corazón y Él sabe, aunque nosotros a veces no lo decimos, muchos de nosotros a veces no nos animamos a decir cosas que están muy profundamente acá. Él ve nuestro esfuerzo. No es que nosotros tengamos que pelearla todo el tiempo, pero sí tenemos que esforzarnos, ¿no? Y Él mira eso. Y un bendito día, el Señor escuchó mi oración, o yo no sé por qué fue lo que pasó. Yo recibí un mail de una hermana de acá, de Argentina, una hermana que yo no conocía. Un mail, un correo. En ese correo venía una palabra que cuando yo la leí, empecé a llorar a los gritos desde donde yo estaba, sentada en mi computadora estudiando, y esa palabra decía: mujer esforzada y valiente, ¿quién la hallará? Yo no me sentía así, yo no me sentía valiente,
Sí era esforzada, muy esforzada, pero no era valiente. Pero esa palabra fue como una voz, vino como una voz casi audible, tan profundo penetró mi corazón, mi alma, mi espíritu, que yo creo que ese día recibí el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, pero yo entendí que era el Espíritu Santo después, cuando dije, si esta palabra de la Biblia pudo hacer tanto en mí, porque ese día recibí paz, gozo y una mochila enorme de preocupación se fue. Entonces dije, si esa palabrita pudo hacer tanto en mi vida, ¿cuánto más no puede hacer este libro entero? Y ahí empecé a leer la Biblia. Y es desde ese momento que amo la palabra de Dios, porque creo que hay poder en la palabra de Dios, que hay poder en la oración. Porque ¿cómo puede ser que una persona que no me conoce haya estado orando desde acá, desde la Argentina, y que yo pueda recibir el Espíritu Santo a través de un correo, de un mail? Eso es poder de Dios. Dios así nos habla, hermanos. A mí me habló así, pero cada uno tiene un caso personal, porque Dios es personal. Él me habló a través de un correo de una hermosa mujer que un día empezó a orar por mí, y de su palabra, que es más aún preciosa. Pero a vos, a cada uno de los que está aquí, le habla de una forma personal. Así como decía la alabanza al principio, como dijo Luciana, Él no espera que nosotros vengamos acá a repetir como loros o a decir una canción. Él espera que de todo corazón le alabemos, de todo corazón le hablemos, así como dijo el hermano, una relación personal. Yo solo entendí ese día, de a poco. Es un proceso, como hablaron acá, un proceso. Empieza por algo y va creciendo, va en aumento. No se termina nunca. Es algo tan hermoso. Y van a haber días de oscuridad, ese proceso como hablaban los hermanos en la enfermedad. Van a haber días en los que no va a ser fácil. Parece que Dios se olvidó. ¿Dónde estás? Pero Él siempre, siempre está. Solo con que lo hablemos. Y como dijo la hermana, y esperemos. Esperar en Él, permanecer en Él. No es fácil, pero para esto está la iglesia, esta iglesia. Porque cuando uno no puede, el de al lado puede. Cuando yo no puedo, tengo un hermano que puede. Y entonces nos sostenemos. Amo la iglesia local, los amo, hermanos. Amo mi iglesia en Suecia, porque ahí conocí también tantos hermanos hermosos. Y dicen que son fríos, dicen que son, es cierto, no son muy demostrativos, pero son tan hermosos. Cuando ellos dan una palabra, la cumplen. Cuando ellos dicen vamos, van. Cuando ellos dicen vamos a ir a la hora 3 de la tarde, van a las 3 menos 5. Son tan cumplidos, tan lindos, son tan particulares, hermanos. Pero bueno, es parte de un testimonio que es muy largo, pero el día de hoy les quería solamente ver el temor que se va cuando Él viene a nuestro corazón. Si no, yo no podría estar acá parada. A mí no me gusta hablar enfrente, me gusta hablar, sí. Me gusta hablar, pero no enfrente de la gente. Pero si yo no digo lo que me pasó, ¿cómo la gente va a conocer que hay un Dios poderoso? ¿Cómo?
el día que yo lo recibí, dejé muchas cosas. Aparte del temor, dejé cosas que no servían, amuletos, símbolos. A veces creemos que las cosas están en cómo decimos, en cómo hacemos, en la imagen, en la estatuita, en que ese hermano me ora. El Señor es poderoso y cuando le llamamos, Él viene a vivir acá, adentro, porque cada uno es una iglesia viva. No se olviden de eso. Y pues estamos aquí para ir afuera a dar lo que hemos recibido. Si no, es como agua que no corre. El agua cuando se estanca comienza a oler feo, pero si el agua corre, da vida. Así que ese es mi deseo en este día, mis amados hermanos, amigos, familia, que podamos dar de lo que hemos recibido, que esa pequeña luz que es cada uno salga de acá e ilumine afuera. Este mundo tiene miedo y necesita una iglesia sin miedo, una iglesia que se anima, así como es cada uno. No necesitamos ser elocuentes ni hablar tan lindo como habla el pastor. Necesitamos dar en forma sencilla, en forma, así como somos, lo que tenemos, con nuestras palabras. Dios ha hecho algo en cada uno, estoy segura de eso. No dejen que se quede acá, que salga, que brote, que dé vida. Y les comparto solo una palabra que es la que habla de lo que Dios ha hecho en mí. A ver si la encuentro, creo que era 30. Acá está. Está en el Salmo 30, versículo 11. Esto es lo que hizo el Señor en mí. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Gracias, Señor, te alabo en este día. Exalto tu nombre, Señor, porque un día te dignaste escucharme o te arrodillaste, así como dicen, inclinaste tu oído a mi oración, Señor. Señor, yo te pido que en este día, donde hay oraciones que son muy tímidas, donde hay gritos que no se escuchan, Señor, que tú puedas inclinarte y oírlos y que los que estamos aquí podamos gritarte, quizás pedirte, Señor, desde nuestro corazón, porque tú respondes, tú no eres deudor de nadie, tú eres un Dios fiel, un Dios que da más de lo que pedimos. Señor, yo te alabo y te exalto porque un día escuchaste mi oración, respondiste a mi clamor, porque llenaste de luz mi vida, Señor, de alegría, porque pude alabarte. Y toda mi familia se llenó de alegría, Señor. Eres tan bueno, Señor, eres tan bueno. Mi alma te alaba, Señor, y te exalto, Jesús.